Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy les traigo otra respuesta a otra pregunta de nuestros queridos suscriptores. Agradecido por la recepción del canal. Así que bienvenidos a este nuevo video programa sobre respondiendo preguntas de los suscriptores. Prácticamente tenemos una pregunta desde México, ¿ya? Que dice: en Scrum o en agilidad, ¿se manejan cronogramas o cartas Gantt? Muy buena pregunta, de hecho es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente no se manejan cartas Gantt así como tan estrictas como en una metodología cascada, ¿cierto? Pero sí, nosotros manejamos roadmap, ¿ya? Un roadmap. Que prácticamente, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, un roadmap como una carta Gantt, las cartas Gantt ustedes saben que hay software que llevan carta Gantt, que es como Microsoft Project, ¿cierto? Y un montón de cosas, uno lo puede hacer hasta en un Excel, ¿cierto? Muchas veces, si no tenemos la licencia en los trabajos con Microsoft Project, lo hacíamos en Excel, con los días para el lado, con los meses y los hitos y las tareas hacia abajo, ¿cierto? Perfecto, pero eh, si se fijan, un roadmap, si lo presentamos como un roadmap, es casi lo mismo. Es como tareas al lado, meses y días hacia el lado, arriba, ¿cierto? Y vamos marcando las casillas en donde va sucediendo cada cosa. Ahora hay una gran diferencia, que las cartas Gantt en proyectos tradicionales son estrictas, ¿cierto? Yo no me puedo salir ni un milímetro de esa carta Gantt, porque efectivamente puede ser que un proyecto tradicional tiene esa carta Gantt a mucho tiempo adelante, ¿cierto? 6 meses, 3 meses, 5, 6, un año, 2 años, 3 años. Las cartas Gantt son así porque son un fiel reflejo del plan que se generó y se firmó en un contrato, ¿cierto? De cualquier proyecto. Y uno no se puede salir de ahí porque está respaldado por un contrato específico, ¿cierto? Entonces yo no me puedo desviar ni un milímetro y muchas veces en esas cartas Gantt o en esos contratos hay multas si uno no cumple estos hitos eh, en el transcurso de este proyecto. Ahora en agilidad hay un cambio un poco de ese concepto y ese concepto prácticamente habla de efectivamente que no es algo escrito en piedra, ¿ya? No es algo escrito en piedra, a fuego, con sangre, firmado con sangre, no. No es tan así, ¿ya? La, basémonos un poco en la agilidad. La agilidad, ustedes saben que, a diferencia de los proyectos tradicionales, son proyectos que yo me puedo ir adaptando en el tiempo, en base a estos entornos cambiantes, entornos VUCA, BANI, ¿cierto? Que ya los conocemos, que los tengo, de hecho, en la clínica. Los que siguen la clínica pueden ver ese video. Y efectivamente, en estos entornos cambiantes, cada vez más cambiantes, y sobre todo en el ámbito de tecnología, hoy en todo ámbito ya son los negocios totalmente cambiantes. Entonces una carta Gantt con un contrato muy definido, muy específico, que no me pueda salir ni un milímetro, y si hay multa por cualquier cosa que pase, que cambie en esa carta Gantt, en agilidad no es así. Porque justamente yo lo que voy haciendo en mi backlog, ¿cierto? Que es un listado, el backlog es un listado de todas las cosas que hay que hacer en el proyecto, y las primeras prioridades son las cosas que yo voy a ir haciendo con el equipo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es algo vivo, es algo vivo. Porque justamente si yo estoy haciendo un proyecto hoy, y por temas del mundo que es tan cambiante, efectivamente ese proyecto cambia su origen, cambia su destino, cambia su objetivo. ¿Qué puede suceder? Efectivamente, si por ejemplo nosotros estamos haciendo, que es un ejemplo que siempre doy en muchos videos, si estoy haciendo un software para administrar las mesas de un restaurante, ¿cierto? Y ese restaurante, y los restaurantes por ABC motivo, por una crisis sanitaria como sucedió en el 2019-20, ¿cierto? Cierran todos los locales y finalmente ya cierran todos los locales de comida.
Y en ese backlog la primera opción, la primera prioridad era administrar las mesas de un restaurante y la última prioridad era el delivery de comida. Entonces, si sucede eso en el ambiente van y buca, caótico, incierto que estamos viviendo, esa última prioridad del backlog pasa a ser la primera. ¿Por qué? Porque es el delivery de comida. Y justamente es lo que más se adapta al entorno cambiante que está viviendo el mundo. ¿Cómo podemos hacer eso en una Gantt? Que efectivamente la primera opción era administrar la mesa de un restaurante, la reserva, todo eso. Asignar la mesa. No se puede. Hay una diferencia ahí en el ambiente que está viviendo el gremio, digamos, ¿cierto? Perfecto, entonces en agilidad nos vamos adaptando. Efectivamente no hay cartas Gantt, pero sí efectivamente hay un roadmap, ¿cierto? Y yo incluso puedo generar un story mapping, que también en la clínica, en otro video tenemos explicado qué es lo que es un story mapping. El story mapping es que nosotros tenemos las épicas arriba, o las grandes iniciativas arriba, abajo separado por historias, o sea, épicas, ¿cierto? Iniciativas épicas, y cada épica con sus historias de usuarios abajo, ¿ya? En donde yo voy generando un story mapping que me va diciendo qué es lo que voy haciendo primero y qué es lo que voy haciendo después, de acuerdo a la prioridad que yo le hago a las historias de usuarios. Pueden ver el video más a fondo de un story mapping para que lo puedan ver, ¿ya? Ahí ustedes pueden buscar en YouTube story mapping, clínica de agilidad, y lo van a encontrar, ¿ya? Perfecto. Entonces, en ese sentido yo puedo hacer un release map, que es como qué historias de usuarios van a ir en el siguiente release y en el siguiente y en el subsiguiente, ¿ya? Eso es súper importante, que sea como un roadmap, algo vivo, algo que se va a ir modificando. Entonces no puede estar dentro del contrato, ¿ya? No puede, porque en agilidad nosotros nos vamos adaptando a los cambios del entorno. Y eso es súper importante. Entonces, a la pregunta, ¿se manejan cronogramas o cartas Gantt? No se manejan cartas Gantt, pero sí un cronograma puede ser un roadmap en donde yo pueda decir en los siguientes 3 o 4 sprints, ¿cierto? O en el proyecto completo. Puede ser que yo proyecte todo el proyecto en historias de usuario hacia adelante. Pero no puede ser algo escrito en piedra. Tiene que ser algo vivo, algo que se vaya modificando en base a los cambios del entorno, ¿ya? Eso es súper importante. Y si lo llevamos a la realidad, imagínense que ustedes están en un proyecto totalmente tradicional, en una empresa totalmente tradicional, que los gerentes ocupan cartas Gantt. Y ustedes llegan como Scrum Master ahí a implantarse en un equipo que es ágil, es de agilidad, un equipo Scrum, ¿ya? Perfecto, y el carta Gantt, el gerente te pide la carta Gantt el primer día que tú llegas. Perfecto. El llamado es, chicos, a todos los Scrum Master, todas las Scrum Master que están escuchando este video, que no seamos tan puristas con lo que debe de ser en agilidad o en Scrum, ¿ya? Yo siempre el consejo que les doy a las personas que se ofuscan, que se enojan porque me están pidiendo una Gantt y reclaman y me amurro y me enojo y no lo hago porque no lo voy a hacer, porque no me corresponde. Al final el gerente va a hablar y va a decir 3 cosas, lo va a escalar con tu jefe y vas a tener que hacer la carta Gantt. Pero ¿qué es lo que yo les recomiendo siempre a los Scrum Masters que se ven en esa situación? Efectivamente, ponte en los zapatos de la otra persona, ¿ya? Y aquí me paso el coaching. Ponte en los zapatos de la otra persona, en los zapatos de ese gerente, que la única forma que tiene ese gerente de comunicarse contigo y de entender el avance de tu proyecto es con una carta Gantt, porque es lo único que aprendió. No conoce y no confía en los roadmaps, no confía en los release maps, no confía en los story mapping. ¿Por qué? Porque no los conoce, no conoce su valor. Entonces, una de las grandes responsabilidades que tienes tú como Scrum Master, líder de un equipo ágil, trabajando en una empresa totalmente tradicional, y en la realidad pasa mucho, ¿ya? Es la transformación a nivel organizacional. Y esta es una de las oportunidades, esto es uno de los casos que tienes la oportunidad de transformar la empresa. ¿Por qué? Porque ese gerente te va a pedir la carta Gantt. Perfecto, no hay problema. Es la única forma que tienes de comunicarte y de entender mi reporte del proyecto. Te hago la carta Gantt, no hay problema, la hago.
No te resistas a ello. Hazla. Hago la carta Gantt. Pero en paralelo te pongo un roadmap. En paralelo te pongo un release map. En paralelo te muestro lo que es un story mapping. Con un release map y un roadmap. ¿Por qué no? Es más trabajo, sí, es doble trabajo, porque tienen que hacer la carta Gantt y en paralelo tienen que hacer el roadmap o el release map. Pero esa es la forma de transformar. Si ese gerente, y muéstrale el valor de este roadmap, muéstrale el valor que tiene que te vas a ir adaptando a los cambios del entorno. Hazle la carta Gantt, entrégasela. Pero de a poquito anda transformando en el sentido de mostrarle el valor del roadmap, de la parte ágil de este reporte. Muéstrale eso en paralelo. Te aseguro que, y en el 99% de los casos que yo he recomendado eso, ha resultado, porque efectivamente el gerente le va viendo más valor a esto, al roadmap, que a la carta Gantt, y al final la carta Gantt va desapareciendo, va perdiendo su valor, pero tienes que irle subiendo el valor al roadmap, porque si no se lo subes, para el gerente lo de más valor va a ser la carta Gantt, y te la va a pedir todos los meses. Al finalizar cada sprint te la va a pedir, te va a pedir la actualización, y efectivamente tu proyecto es ágil. Entonces el llamado, este es un caso nomás, pero el llamado es a que en agilidad vamos mostrándole a esas personas que solo saben hacer tradicional, muéstrales la otra cara, muéstrales el valor que significa, muéstrales que funciona mejor en el proyecto ágil que tú estás llevando. Esa persona, ese gerente es tradicional, no lo vas a cambiar sin mostrarle el otro valor. ¿Se entiende? Por ejemplo, alguien que en un gerente que solo ha visto la PMO, te va a pedir una EDT, ¿cierto? Te va a pedir una EDT que se parece mucho a un story mapping. Se parece mucho, pero es de otra forma de leerlo, otra forma de interpretarlo. Entonces, hazle la EDT, pero muéstrasela como un story mapping. Y muéstrale el valor del story mapping, que representa mucho mejor lo que tú estás haciendo con tu equipo ágil. Esa es la real transformación. Porque el Scrum Master tiene 3 responsabilidades importantes. Una es al servicio del equipo, ¿cierto? Al servicio del equipo para liberación de impedimento y para cuidar el flujo. 2, al servicio del Product Owner para enseñarle cómo hacer bien su rol, para entrenarlo, para mostrarle mejores herramientas de cómo llevar la gestión del backlog sano, ¿cierto? Y la tercera responsabilidad es de transformación, a nivel de coaching, de transformación hacia la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a encontrar que vamos a llegar como Scrum Master a un equipo y efectivamente tiene un entorno totalmente tradicional. Y ese entorno tradicional uno tiene que danzar con ello. Uno no puede resistirse. Porque si no, la transformación no se te va a ejecutar nunca. Si no le muestras el valor de la agilidad, el valor de las herramientas de agilidad, el valor de la otra parte. Piensa y pónete en los zapatos del otro cuando te pidan algo tradicional. ¿Por qué me está pidiendo algo tradicional? Porque no confía en lo otro. Entonces muéstrale el valor del otro. Transformación. De a poquito vas a ver que cada herramienta que tú, cada reporte basado en agilidad que le vayas mostrando y le vayas mostrando el valor, de a poquito vas a ver que va a ir retrocediendo la PMO, va a ir retrocediendo la EDT, va a ir retrocediendo la carta Gantt, va a ir retrocediendo el triángulo de hierro, ¿cierto? Va a ir retrocediendo. Entonces, el llamado es a transformar, no a resistirse. No porque le digas a un gerente, oye, pero si estamos haciendo agilidad, ¿por qué te tengo que mandar una carta Gantt? No porque le digas eso, él va a cambiar de idea. Sino que muéstrale el valor de la otra parte. Ese ha sido el video de hoy, cortito pero preciso. Así que gracias a la pregunta de México de don Jeremías. Jeremías, muchas gracias por tu pregunta. Cronogramas, cartas Gantt en agilidad, roadmaps, release map. Bien, espero les sirva. Nos vemos en la próxima. Adiós.